Hola amigos y amigas, estamos en otro miércoles de Mercurio junto a mi hermano del camino, Cristian Contreras Radovich, el amado Dr. Files, candidato a presidente de la República. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante y que tiene que ver con el emprender, con crearse también sus propias fuentes de ingresos y con la conciencia. ¿Cómo estás, amigo Cristian Contreras? Hola querido Ramón, mago del universo, mago de Chile, mago cósmico. Un gusto estar contigo, con todos los amigos que están allá y que nos esperan en miércoles de Mercurio a estos encuentros, porque hoy día vamos a poner sobre la mesa algo que es relevante para el presente y más aún para el futuro, que son las empresas conscientes. Tener, en definitiva, otro tipo de actividad productiva que tiene que ver evidentemente con los caminos hacia donde vamos, ¿ya? Pero déjame poner las cartas sobre la mesa yo, querido Ramón, Dale no. porque cuando uno revisa la historia, uno siempre ha dicho, el capitalismo después de 250 años ha generado muchos avances, ha generado mucha proactividad inventiva. Y después de 250 años, nunca antes se había tenido tanta riqueza y tantos ricos en el mundo como hoy día. Antes del capitalismo lo que existía era el feudalismo y eso era prácticamente una economía de subsistencia para las amplias multitudes. Pero el capitalismo ha instalado en el corazón de su actividad ciertos vicios que tienen que superarse, Ramón y amigos. Por eso es muy importante poner sobre la mesa las empresas conscientes y decir lo siguiente, algunos aspectos para saber ¿en qué consiste el capitalismo que prácticamente se ha instalado en nuestro país con mucha fuerza desde 1973 en adelante, con los Chicago Boys, el modelo que se instaló acá, que, como te dije, si uno lo resume, te ha instalado en el corazón de la administración de la casa, que es la economía, los vicios? Y decir algunas leyes que rigen estas empresas que bajo este encuentro, querido Ramón, hay muchas empresas inconscientes y nosotros tenemos que poner sobre la mesa en qué consisten las empresas conscientes. Pero las empresas hoy día mayoritariamente se rigen por una serie de factores, pero tienen una ley de bronce y una ley de hierro. La ley de bronce es pagarle al trabajador lo mínimo para la subsistencia. Y la ley de hierro es mantener la cesantía porque el sistema trabaja con la cesantía. Y en consecuencia, después de 50 años en nuestro país de capitalismo del modelo de Freeman, y que tú más lo conoces que yo, se ha instalado en Chile una línea que impide a las personas mayoritarias progresar, porque se ha puesto una línea verdadera de, básicamente, de subsistencia, con sueldos muy bajos, con, y con derechos laborales mínimos, antisindicalización, que es una línea que se ha mantenido y que ha generado en gran medida el conflicto social. En Canadá, por ejemplo, el mismo capitalismo ha instalado una línea de sobrevivencia, en el sentido que los canadienses, por ejemplo, tienen toda la salud resuelta, la educación resuelta, los seguros resueltos y muchos aspectos. Y claro, la línea que han puesto el capitalismo en Chile es de subsistencia. Y eso te genera, Ramón, no solamente angustia en la gente, desasosiego, estrés, pesimismo, desesperación, sino que también al mismo tiempo te genera poca proactividad empresarial, porque las personas no tienen ánimo de ir a trabajar. Vieras tú cómo están los trabajadores cuando pasan al metro,
todos parecen zombies, muchos de ellos cansados. Solamente van a trabajar porque tienen que lograr la platita para vivir un mes más. Y eso es una de las causas también de que este empresariado que se tiene en nuestro país ha instalado a través de estas leyes de bronce, leyes de hierro, fundamentalmente los vicios en la sociedad, el egoísmo como motor del crecimiento, la usura, la avaricia, la codicia como motor de la administración de la casa. Y eso te ha generado un colapso civilizatorio, Ramón. Y claro, todo esto simplemente para lograr el consumo. Y el consumo, que es el crecimiento, aparece simplemente también como otras palabras que de alguna forma, que te esconden los vicios en la administración y también en las empresas. En consecuencia, hoy en día en Chile todo tiene su precio. Basta que ahora te van a empezar a cobrar por respirar. Pero quiero decir esto, este modelo dicho a grandes rasgos, que ha generado mucha riqueza, pero que esa riqueza ha ido en contra de los valores y también en contra de la naturaleza, que ha materializado las relaciones humanas, necesita evolucionar hacia una empresa consciente, que es lo que queremos hablar. Te dejo ese marco para un poco entender que lo que nosotros vamos a proponer hoy día es básicamente en qué consiste esta nueva visión de los empresarios que se necesitan para construir un Chile nuevo, un Chile consciente, un Chile donde la prosperidad sea de todos, Ramón. Mira, lo primero, señalar que el sistema capitalista, en su libro fundacional, declara que la persona más pobre dentro del sistema capitalista debe tener suficiente riqueza para pagar su casa y pagar la alimentación, los estudios, la comida y la subsistencia de toda una familia. El sistema capitalista, en teoría, es como que parte de una base que el que tenga menos ingresos va a estar súper bien. Pero resulta que en el camino nos perdimos, y lo voy a decir como un ejemplo. Yo toco guitarra, y supongamos que yo tuviera 20 guitarras, y en mi país habemos 2 habitantes. Está Cristian y estoy yo. Entonces, yo tengo 20 guitarras y Cristian no tiene ninguna guitarra. Pero vamos a sacar cuenta y decimos, hay un ingreso per cápita de 10 guitarras por persona. Y eso no es verdad, porque yo tengo todas las guitarras. Entonces, cuando se habla, oye, de que Chile es un país que está creciendo al 5%, que Chile el ingreso per cápita es cuántos miles de dólares, eso es una mentira. Se usan las estadísticas para engañar a la población y no solo eso. Y voy a hablar con ejemplos fuertes para engañar a los propios economistas. Hay del mundo pakistaní una persona muy conocida por muchos chilenos, de un hombre que fue economista, que estudió en el mundo anglosajón, hizo un doctorado en economía y todo, y este hombre que incluso recorrió Europa en un auto viejo con unos amigos, pero pakistaní, musulmán. Dijo, quiero hacer mi tesis de doctorado en un país, a ver, empezó a buscar, ¿eh? Dijo, Bangladesh. Bangladesh está cerca mío y es un país que está creciendo al 5%, así que lo que yo sé va a servir ahí. Y dice que va a Bangladesh y se encontró que el crecimiento del 5% no pasaba nada. Y empezó a recorrer las calles y él con una persona musulmana, pero de corazón. Voy a mostrar una foto de este hombre, ¿eh? Se llama Muhammad Yunus. Lo pueden buscar en la entrevista de Christian Work en La Belleza de Pensar. Y él dice que empezó a recorrer todo y dijo, hay algo que no me cuadra. Se supone que cada individuo debería ganar no sé cuántos miles de dólares porque el ingreso por cápita. Y empezó a estudiar y dijo, no, aquí la gente más rica es la que se lleva todo. Y la gente más pobre no se lleva nada.
pero usan unas matemáticas raras y que sea, ¿cuánta plata ganamos? Ya, y dividamos cuántos habitantes son, ya, listo. Y eso es una falacia, una mentira, es una calumnia al sistema. Y este hombre que estudió economía en su país, estudió en Inglaterra, en Estados Unidos, hizo doctorado, ¿sabes lo que hizo este hombre? Dijo, no, esto se acabó, yo no voy a permitir esta cuestión. Y él se puso a estudiar, dice, dejó de lado todo lo que estudió economía y dijo ya, primera gran mentira. Y esta de izquierda y derecha lo hacen así, que las personas se dividen entre empresarios, los que inventan el trabajo, y los trabajadores, el tipo que manda el currículum, que está esperando que lo llamen, que se... Dijo, esa es la primera mentira, eso es falso. Eso ya es algo abstracto, irreal, no existe en la historia humana. En la historia humana de los últimos siglos sí existe. Pero la historia humana de verdad, ellos son imperios milenarios, dice que solamente existen empresarios. O sea, gente que inventa un negocio y puta no le resultó, no importa, pero aprendió, inventa otro, tampoco le resultó, pero... Y así va y de repente sí, le resultó. Y en el paso aprende un montón y le enseña a sus hijos y todo eso. Y hizo lo siguiente. Con todo esto en mente, sabiendo que él como doctor en economía le habían mentido toda su vida, empezó a recorrer las calles de Bangladesh y había una mujer en cuclilla con unos, no sé, unas cosas de vegetales haciendo unos canastitos y con unos alambres, así como unas paneras, con una tapita. Y dijo, wow, qué lindo lo que hace usted, su artesanía. ¿Cuánto valen? Valen 10 centavos. No, pues mujer, no puedes cobrar 10 centavos porque tienen que cobrar por lo menos 90 centavos. No, es que no puedo cobrar más. ¿Y por qué no puedo cobrar más? Es que yo hago esto para otra persona. Esa persona es la que me pasa el material, los alicates, los alambres, y yo hago para él y él los vende. Dijo. ¿Y qué pasaría, dijo, si yo a usted le prestara dinero para que comprara usted el material, usted el alicate, usted el alambre y todo, y lo vendiera al precio en el mercado que vale esto? Es que no me podía prestar a mí porque no, a mí no, nadie me presta dinero. Y se dio cuenta que los bancos y las tiendas comerciales que están en todo el planeta tienen un truco. Y ahí está la segunda mentira. Ellos hacen préstamos de consumo, pero no de productividad. Endeúdese en un traje, endeúdese en un auto, en una televisión. ¿Sabes tú, Cristian, cuál es la deuda más grande que tiene el chileno hoy día? ¿Por qué artículo? Por carne molida. La gente compra carne molida con las tarjetas de crédito. Estoy hablando del Gran Chile. Carne molida para terminar el mes, para echarle a los tallarines. Y el tipo dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Yo le voy a prestar plata, le voy a prestar $100. ¿Y usted cuándo cree que la pueda devolver? No sé, dijo. Mire, en un año más devuélvamelo. Pero ¿y cómo que? Nada, no me tiene que dar nada. Firme aquí. Y él hizo un mundo que se llama un mundo financiero distinto, que es el Banco de los Pobres, que le presta principalmente a mujeres. No a hombres, a mujeres, trabajadoras. Que tengan una idea que, oye, yo quiero hacer ropa, qué sé yo, necesito la máquina para coser, necesito un poco de tela y ven, ya, ¿cuánto sale? Y le prestan la plata. Y resulta que este hombre lo invitaron, entre otras partes, a Chile y le dijeron, oiga, ¿y no hay gente que se arranca que no le devuelve el dinero? Sí, pues sí, eso existe. Hay personas que no pagan. Dice, en nuestro sistema es aproximadamente el 1%, pero en el sistema normal de usted es el 10%. O sea, el banco de él funciona perfecto. Lo que quiero decir para finalizar esta parte, uno, tenemos que tener conciencia que para generar nuestros recursos no necesitamos que venga alguien a darnos trabajo. No es así. Recuerdo, con esto termino, una persona emblemática, un chileno, que se fue a Nueva York y ahí aprendió a freír unos manitos y freía maní y se dio cuenta que en el mundo anglosajón el olor de la vainilla no le era natural. Entonces, en una plancha donde cocía el maní, lo tostaba, como esos maní que vendían al salir en los colegios cuando éramos niños, echaba unas gotas de vainilla y eso, como una bomba de aroma, no solamente inundaba el lugar, sino que subía por la oficina y todos venían a ver qué era eso. Y el tipo se hizo millonario, le dicen el conejo a ese tipo. Puso el mismo negocio en Inglaterra y en otros lados. Resumiendo, los mejores economistas del planeta dicen que
las cifras económicas están manipuladas. Los países dicen, uy, que Chile está bien. No están bien, porque hay una serie de empresarios usureros, tal como acá en Chile, que le compran el litro de leche al productor a 75 pesos. Y acá lo venden a 1.000 pesos. ¿Quién se gana ese 1.000% entre medio? Los usureros de siempre. Y son las mismas familias de siempre, los mismos que llevan 200 años. Y esto pasa en todo el mundo. Entonces, que queden claro de que las cifras están mal usadas. Incluso los economistas, como este tipo tuvo que vivir la realidad, darse cuenta que no funciona. Y lo otro, que cada persona puede generarse ideas de empleo. Y esas ideas de empleo que se pueden generar, vamos a decir algunas ideas al final, al voleo, así como para que se hagan una idea de qué es lo que se puede hacer para autoemplearse. Vaya, vaya, así es nomás, pues. Y decir también lo siguiente, porque tú planteas precisamente con mucha claridad, en el fondo, los vicios dentro del sistema. Y mira, a mí me ha tocado conversar con algunos empresarios que ya están, la verdad que están con la vida de ellos resuelta económicamente, con las de sus nietos, tataranietos, tataranietos, resueltos por lo que han acumulado debido a este sistema. Pero en esta búsqueda de también reflexionar sobre qué son las empresas conscientes, uno le hace la pregunta, bueno, ¿y cómo están los trabajadores? Y a todos los trabajadores los tienen en términos generales bajo la línea de subsistencia, ¿ya? Es decir, los tienen ganando justito para que no respiren mucho, ¿ya? Como lo señalaba. Y cuando le hago la pregunta, bueno, ¿y qué viene para el próximo año? Dicen, crecer, seguir creciendo. ¿Y por qué quieren seguir creciendo si ya tienen tanto? Y la respuesta es porque así es nomás, porque tenemos que seguir creciendo nomás. Es decir, no hay una reflexión de que hacia dónde está siendo conducida la empresa, simplemente sin pensar en que, bueno, hoy día este año tuvimos cifras azules 7%, el próximo año queremos más y más y más. ¿Y por qué? No responden, no saben por qué. Simplemente están caminando así como cuando se ponen los caballos así, esta ojera, y siguen caminando porque el sistema lo dice nomás. Cuando se reúnen ahí en las grandes conferencias de empresarios, en Chile y más allá también, lo único que hablan es crecimiento, es decir, consumo, es decir, cifras azules. ¿Y para qué? No tienen idea para qué. Para acumular, ciertamente, porque así van acumulando. ¿Pero con qué fin? Bueno, por regla general, muchos de ellos agarran sus supermillones de dólares y los ponen en la bolsa de comercio, que en el fondo el gran casino del mundo. Muchos especulan, No muchos, pagan claro, impuestos. no pagan impuestos y en consecuencia uno le hace la pregunta, bueno, ¿y si tienen tanto? Y tú quieres seguir creciendo, pero ya tú, porque también muchas de estas empresas inconscientes, por decirla así, o de la vieja guardia, de la guardia capitalista tradicional que se ha tenido en nuestro país, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo están tus trabajadores? No, es que no están produciendo bien, porque no sé por qué. Y ahí es cuando uno al menos ha conversado y les trata de decir, mira, si tú le elevas el nivel de subsistencia a un nivel de sobrevivencia, lo que sucede en las fábricas, como son las fábricas y empresas, por ejemplo, que hay en Canadá, la productividad, en vez de disminuir, aumenta, porque los trabajadores no solamente se ven resueltas debido a más plata, debido a mayores ingresos, un sueldo de sobrevivencia, no andan angustiados, andan con mayor tranquilidad. La mayor tranquilidad
desemboca y causa mucha mayor proactividad. Quieren seguir para seguir ganando entre todos. Y en consecuencia se genera un círculo virtuoso cuando tú tienes a los trabajadores no en la línea de subsistencia bajo las leyes de bronce y de hierro del capitalismo, sino que los tienes en una situación con sus necesidades básicas satisfechas. Así es como tú decías, tú lo dijiste, el capitalismo partía con esa idea, pero claro, para el capitalismo de Canadá, por ejemplo, es fantástico, pero lo que se ha hecho en Chile es distinto. Y eso es lo que uno tiene que ir cambiando a través de la formación. Primero, la reflexión. Si tenemos trabajadores bien pagados, el trabajador va a estar con más ánimo. La empresa se va a hacer, en ese sentido, más productiva. Se van a generar círculos virtuosos y vamos a tener empresas conscientes, si es que todo esto va evolucionando hacia eso. Y la conciencia, cuando uno dice empresa consciente, significa básicamente, según las investigaciones que uno ha hecho y los libros que uno ha leído, siempre me gusta recordar el libro Lo pequeño es hermoso de Schumacher, que te plantea básicamente cómo si tú impulsas a la pequeña empresa, a los pequeños, se va a generar un círculo mucho más virtuoso de la economía. Cada uno es un agente económico, pero en el fondo a lo que quiero llevar para darte el paso también, es que en el fondo la empresa consciente consiste en instalar en la administración de la empresa la sabiduría, Ramón. Y la sabiduría no es más que las virtudes en la empresa, como la colaboración, la sustentabilidad, el desarrollo equilibrado y en el fondo la permanencia. La permanencia es que tú puedes producir, pero no destructivamente, como lo está generando hoy día la empresa inconsciente. Por lo tanto, cuando uno ve la economía y la empresa actual chilena, por regla general, la empresa está sujeta, muchas de ellas, a una condición que en la estructura está como un anillo, como un traje a la medida, para que en vez de generar líneas de sobrevivencia, generen líneas de subsistencia. Mientras se gana muchísimo arriba, se acumula muchísimo, pero abajo se tiene muy mal. Te voy a dar un dato nomás. En las universidades privadas, autónomas que surgieron durante el último tiempo, se han generado grandes fortunas. Y esas grandes fortunas no invirtieron en investigación, por ejemplo. Y tú sabes que el promedio, por decir, de todas las universidades privadas, por ejemplo, de toda la matrícula que reciben, con 1/3 de la matrícula recibida, te financian todo, todo. Y los otros 2/3, adivina dónde se van. Por eso mismo, en consecuencia, eso tiene que ir cambiando a través de preguntar, que reflexionemos, tenemos que hacer grandes reuniones educativas con los nuevos empresarios para decir, ¿por qué quieren crecer? ¿Cuál es la razón del crecimiento? O del consumo, o de siempre tener. Esa es la primera parte para que se den cuenta que en realidad tener una línea de subsistencia baja te genera lo que está viviendo el país hoy día. Somos el país con mayor morbilidad psiquiátrica en la tierra. Un 25% de la gente anda con problemas de estrés, angustia, depresión. Y una de las causas de ello
es la situación laboral a la cual ha estado sometida durante los últimos 50 años, Ramón, pero vamos caminando a crear la reflexión para que surjan los nuevos empresarios que pongan la línea de subsistencia, la acaben y pongan una línea de sobrevivencia y que todos los chilenos tengamos la salud resuelta, la educación resuelta, la vivienda resuelta y también no solamente estos aspectos materiales, sino que el sueño resuelto. Se necesitan los trabajadores dormir 8 horas. Tienen que dormir 8 horas, tienen que trabajar 8 horas y tienen que tener ocio durante 8 horas para que tengamos realmente el mundo que queremos ir construyendo, pero no podemos tener a trabajadores 12 horas en las labores, sino que tenemos que ir desarrollando en toda la actividad empresa consciente a través de estas reflexiones, Ramón. Mira, hay un economista chileno, Manfred Magnif, que lo conocí en persona, está muerto, el papá de la actriz Magdalena Magnif. Él tocó este tema hace tiempo y decía que él no comparte eso de un crecimiento, que todos los años tenga que crecer 4 o 5. Dijo, ¿por qué es esto? Y él hizo todo un estudio y gracias a su estudio se ganó el Premio Nobel de Economía alternativo, no dada por la Academia de Alfred Nobel, que a veces se lo dieron a Obama, por ejemplo, o a Kissinger, o a Manfred. No, se lo dieron sus pares, porque dijeron, esto, wow. Y explicó claramente que lo único que en la naturaleza todo crece hasta cierto punto, un árbol, por ejemplo, un pescado, un perro, todo crece hasta cierto punto y luego se desarrolla y se distribuye. Pero la teoría que ellos tienen es que hay que producir un alto crecimiento porque va a ser tanto dinero que va a empezar a chorrear. Y ese chorreo le va a caer a las personas que están abajo. Eso no funciona. Eso nunca ha funcionado. Empezando, decía Manfred Magnif, que lo único que crece es el cáncer. De nuevo, hay un concepto ahí que es diabólico, es satánico, si quieren verlo así, algo totalmente diabólico, que es el crecimiento sin límite. Lo otro, hay que entender que el 90% de todas las empresas son mini empresas. Es como antes, el zapatero, el panadero, el tipo que arreglaba televisores, que es el electricista, el gaffiter, empiezan a salir los artes y oficios. Y la gente así vivía. Por lo tanto, estamos dependiendo de teorías económicas que no solamente son ajenas a la realidad, sino están basadas en dogmas que son oscurísimos. Que las cosas crezcan para que de manera los que estén arriba tengan tanto dinero que chorree. Eso no existe. No Y por existe. otro lado tenemos esa idea de que los grandes empresarios, no, los grandes empresarios son los que venden el país. El 90% de la producción de pescado de Chile es para pescado para la mesa chilena. No. ¿Es para pescado de las mesas del mundo? No. Es para transformarlo en harina de pescado para alimentar a los pollos y a los chanchos del mundo. De hecho, ahora se van a poner los chiqueros, los criaderos de chanchos más grandes del mundo en Argentina. Tenemos realmente un mundo que está basado en premisas que no solamente son falsas, sino que son enormemente dañinas. Pero enormemente dañinas. Con respecto al descanso de las personas, hace 10 años salió una ley en el Congreso de la sagrada siesta. Incluso sacaron fotos los diputados de verdad, dormir siesta, como lo hacían los españoles que llegaron a Chile, hasta todavía en algunos barrios en el sur, cierran los negocios para dormir siesta. Bueno, en economía se habla de que hay 3 teorías económicas. Está la teoría X, que es que yo tengo que ir y pagarles poco y exigirles que trabajen porquería, porque si no los voy a despedir. Y así funciona, pero funciona ahí nomás. Está la teoría Y, que se acerca mucho a lo que tú dices, que es pagarle buenos sueldos y todo. Pero resulta que dependiendo del carácter local hay gente que igual saca la vuelta, igual no produce. Y está la teoría Z de William Witchy, o el éxito de por qué Japón fue un milagro económico, a pesar de que le tiraron no solamente las 2 bombas nucleares, sino también el bombardeo en Tokio, que fue mucho más grande que las bombas nucleares y nadie habla de eso. Que la teoría Z se basa en esto. Es muy parecido como eran algunas empresas chilenas como Bata, por ejemplo. Bata tenía una pequeña ciudad en Maipú
donde no solamente se ocupaba del trabajador, sino de la familia del trabajador. La teoría Z incluye a la persona que va al funcionario que trabaja y su familia, y les tienen colegio y se preocupan que todo esté bien. Y ahí realmente el tipo está relajado. Porque a veces las personas que llegan a trabajar en una empresa como Bata, que para los que nos escuchan del extranjero, una empresa que hacía zapatos, zapatillas para los chilenos y también exportaba, ahí hay realmente un alivio. Incluso tienen ligas de, ¿cómo decían? ¿Ya qué les gusta hacer a ustedes? Jugar fútbol, cancha de fútbol para todos. Y las mujeres, y les celebraban el año nuevo y todo, y era como una gran familia, como un pequeño reino con un rey bueno. De hecho, el milagro que hubo en esto, el Silicon Valley y todo eso con Steve Jobs, una de las formas que él tenía para captar a sus operarios, su gente que trabajaba en software, aparte que fueran buenos en lo que hacían, les preguntaba, oye, ¿a ti qué te gusta hacer? No sé, no, pero de verdad, ¿qué te gusta hacer? No, a mí me gusta surfear. ¿Y cuánto te gusta surfear? No sé, ¿cuánto? De verdad, un par de horas. ¿Ah? ¿Y a qué hora? En la mañana. Yeah. Y él abría un lugar para todos los que les gustaba el surf, y lo único que les exigía, mire, quiero esto, que produzcan esto. Si lo hacen en 8 horas o en 5, me da lo mismo. Pásenlo bien, ahí está el mar, cuando termine el día, es vivir vida digna. Si ustedes ven la historia de todas las personas que triunfan en la vida, lo que hacen les encanta. Ellos pagarían por hacer eso, que no que le den sueldo, no, yo pago por hacer esto. O sea, el paradigma incluso va más allá de pagar buenos sueldos, sino de entender que todas las personas necesitamos pertenecer a una sociedad. Y la sociedad vemos personas menos inteligentes, personas más inteligentes. Todos tenemos la necesidad de un hermano mayor o de un papá o de una mamá, alguien que nos ayude. Porque el hecho de que yo tenga una familia no significa que sea totalmente autónomo. Tengo necesidad también de seguir aprendiendo. Y lo que hacían estas grandes empresas japonesas o la teoría Z, como hablaba William Wuchi, de hecho hay un libro, se los recomiendo, la teoría Z, está gratis por ahí en PDF o yo mismo lo voy a subir después. Bueno, y no solamente pagar buenos sueldos, o sea, hay que pagar buenos sueldos, sino que hay que preocuparse de la persona. ¿Quién es la persona? ¿Cómo se llama? A ver, con nombre y apellido. Y hubieron empresas en Chile que eran así. Yo tengo un primo que era dueño de la cerámica Espejo, que producían cerámica y tazón y todo para todo Chile. Y era todo un lugar, toda una mini ciudad como es Los Espejos, toda una comuna, la mayoría trabajaban ahí. Y él estaba preocupado de todo, y bueno, al fin de año, las fiestas de fin de año. O sea, tratar a las personas como, no como ya, yo les voy a pagar para que produzcan. No, hagamos una tribu, pasémosla bien. Si yo gano más, ganamos todos más. Eso, ese sentido de unidad en que mi visión va más allá de la persona que trabaja para mí, sino que, ¿quién es la persona? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y cómo está tu hijo que se te enfermó? Está más o menos ya. Yo voy a poner un policlínico también, como estamos viviendo harto. Eso es lo que funciona. Y esto se implementó. De hecho, voy a contar un pequeño ejemplo, cortito pero necesario. En los años 30, cuando todo el mundo estaba quebrado por la Primera Guerra Mundial, salió un economista, igual que Muhammad Yunus, un economista distinto, diferente. Después voy a decir dónde salió. Algunos ya saben. ¿Ya? Este tipo fue y le dijo al presidente de su país, el país está destruido, estamos todos pobres, no tenemos oro. Las ciudades están destruidas, están por los bombardeos de la Primera Guerra y todo eso. ¿Qué hacemos? Y este economista dijo, yo tengo una idea, tengo una idea. Miren, todos los países tienen los ejércitos para defenderlos de los enemigos externos o internos. Pero la historia habla, el ejército griego, por ejemplo, o los anteriores de los griegos, que eso está en un libro que se llama Timeo de Platón, era gente tan noble y entrenada que en tiempos de paz, ¿sabes lo que hacía el ejército? Incluso desarrollaban arte. Hay generales, lamentablemente el general Prats, los generales asesinados en Chile eran todos artistas, eran pintores, además, nadie sabe eso. O músicos algunos. Y sacaron, por consejo de este ministro de Economía, al ejército a la calle a enseñar lo que sabían. Las escuelas de arte, los ejércitos tienen escuelas de arte y oficio, sobre todo de oficio, escuelas de ingenieros, y le enseñarle a las nuevas generaciones, sacaron los hospitales de campaña para hacer que la gente tiene siempre problemas los dientes, qué sé yo, todo. Sacaron al ejército a la calle, el ejército empezó a reconstruir los caminos, y después dijeron, a ver, ya, listo, tenemos el ejército para trabajar, ¿qué más podemos hacer? Había mucha gente que no tenía casa. ¿Cómo los vamos a tener trabajando y todo eso si no tienen dónde ir a dormir? Las casas están derrumbadas.
hicieron casas para la gente, pero casas distintas, casas separadas, con antejardín y patio. ¿Para qué? Para tener el patio gallina, como teníamos nosotros. Nuestro modelo es alemán, con el limonero, el naranjero, las parras, todo era así cuando éramos niños, ¿o no? Casa con antejardín y patio, eso de los edificios que llegó después. Y empezaron así, y llegó a tal nivel el crecimiento económico que dijeron, wow, funciona. Teníamos funcionando la fábrica y todo. Claro, como una moneda sin respaldo en oro, sin nada, un billete de ellos nomás. Con esos billetes, con esos marcos, no podían ir a comprar a otro país. Llegó a tal nivel que por primera vez en la historia de la economía de la humanidad estaban tan preocupados no solamente del trabajador, sino de su familia, su educación y todo eso, educación gratis para todos, de que dijeron, oye, ¿y si les damos casas gratis a los que tengan 4 hijos? Porque murió mucha gente en la guerra, vamos a necesitar más gente ahora. Ya, pues, ¿se puede? Ay, se puede. Y después dijeron, oye, ¿y si les damos un automóvil? Porque mucha gente venía del mundo rural que quería vender sus huevos, sus gallinas. Necesitamos un auto que sea muy económico. ¿Y quién es el mejor para hacer auto aquí? Porsche. Porsche, el de los autos de carrera. Trajeron a Porsche y dijeron, mira, quiero que nos hagáis un auto, pero que no cueste más de esto. Y diseñaron un auto en base a un bicho. De ahí viene el escarabajo. Y ese fue el país más rico de la Tierra. Cuando el presidente de ese país se fue a elecciones, porque fue a elecciones, más del 90%, nunca en la historia de la democracia habían votado tanta gente a favor de un gallo. Fue a tal nivel que fue el vicepresidente de los Estados Unidos a decirle, ¿dónde está el ministro de Economía que hizo esto? Ahí está. El presidente chileno, Perón de Argentina, estaban todos alucinados con el tipo, porque un país bombardeado por la guerra sin oro, el perdedor de la guerra, de hecho, llegó a ser el más poderoso. Y fue el vicepresidente de los Estados Unidos a darle la mano al ministro y al presidente. Algunos lo ubican, un tipo que usaba un bigotito pequeño, lo felicitó y le dijo, mira, ¿saben qué? Estoy feliz con ustedes. Lo único que les pido es que vuelvan al patrón universal de dinero, que vuelvan los bancos centrales a hacer el dinero para que podamos comerciar con ustedes. Porque ellos estaban haciendo, incluso hicieron varios trueques con Austria, les mandaban cosas hechas y los otros traían chancho. Bueno, y así un país sin oro y totalmente quebrado, pensando en la dignidad de las personas que tuvieran casa, incluso llevaban las orquestas a la fábrica. Esto es historia real. Incluso sin inflación, porque desde los años 30 hasta los años 45, un kilo de pan valía exactamente lo mismo. Esto de la inflación es para el crecimiento. ¿Por qué las cosas suben de precio? ¿Por qué? No debería ser eso, ¿cierto? Los camiones se usaban para ir desde los productores, llevarlos a las ciudades. ¿Por qué no usar los ejércitos? ¿Por qué no sacarlo a los médicos de los ejércitos con los hospitales de campaña? Porque hay una guerra interna, ¿o no? Hay pobreza extrema. En estos momentos en Chile hay gente viviendo en la Alameda, ahí con carpas, con plástico, haciendo sus necesidades, ahí en plena vía pública. Hay miles de personas pidiendo limosna. Bueno, la solución entonces, como bien explicó Cristian, tiene que ver con preocuparse por la gente, pero ir un poco más allá. Pensar realmente, bueno, ¿somos una tribu grande o no? Pero estos tipos no piensan así, piensan, no, tenemos crecimiento, cuando tengamos harto les va a chorrear a los otros. Y no chorrea. Eso. Si fueran todos como Leonardo Farca, te creo, Ramón. Pero sabemos que Leonardo Farca es único e irrepetible. Y decir una cosa que tú hablas y describes muy bien, todo lo que es en el fondo el menosprecio que el empresario inconsciente, por decirlo así, ya que estamos en esta diferencia entre empresas inconscientes y empresas conscientes, hay un menosprecio del ciudadano chileno. Sí. Se cree que las personas son tontas, que el pueblo chileno es tonto. Y esto viene de la tradición oligárquica del país. Piensa tú que todo el siglo XIX fue oligarquía en Chile. Yo siempre recuerdo, pero a 1973 solamente el 1,2% de la población pasaba por universidad. Y en consecuencia, hemos vivido durante 200 años, en términos generales, con un menosprecio gigantesco de la clase trabajadora, del pueblo chileno. Y eso ha justificado esta línea de la subsistencia hacia abajo, de siempre estar peleando todo el rato el sueldo mínimo,
Acuérdate las peleas por el sueldo mínimo, que es la ley de bronce del capitalismo, pagarle al trabajador lo mínimo para la subsistencia. ¿Para qué? Porque se le pagan el 30 de cada mes y el primero ya no tiene plata. Entonces queda amarrado a la máquina y queda amarrado a la angustia y queda amarrado porque, claro, están esos que tú tienes razón, no, es que me pagaron un poco más y se van de vacaciones. Pero cuando hay un reconocimiento del pueblo, la cosa cambia. Ahora, déjame decir una cosa respecto de esto. Vox Populi, Vox Dei. Sí. La voz del pueblo, la voz divina, Ramón. Y eso es muy importante porque a mí no me cuentan el cuento. Porque yo en mis años de periodismo, yo conversé y he conversado hasta el día de hoy con el ciudadano común y corriente, con el pueblo. Y el pueblo es sabio, querido Ramón. El pueblo es muy sabio chileno. El pueblo chileno es inteligentísimo. Y debido a que es inteligente, se le menosprecia porque es muy inteligente. En los recorridos que hemos tenido ahora con el Centro Unido, la gente sabe lo que está ocurriendo. Sabe cómo lo están viendo la cara. Sabe del menosprecio, pero del menosprecio, como tú decías, de estos que miran para abajo, de esos que no pasan la Plaza Italia para abajo, ¿ya? Y que dicen vayan a comprarse flores, ¿ya? Porque bajaron las flores. Me acuerdo. Entonces primero tenemos que cambiar eso, porque realmente el pueblo chileno es sabio y la voz del pueblo es la voz de Dios. Estábamos también recorriendo, se las saben todas, pero están aprisionados por una oligarquía que los menosprecia. Y por eso dentro de la empresa consciente, la filosofía del trabajo tiene que cambiar. No es humano trabajar para vivir. Eso no es digno. Por eso, en los nuevos empresarios, y te digo nuevos empresarios porque este tema que estamos conversando hoy día está en gran medida inspirado en empresarios verdaderos. Es decir, aquí hay chilenos y muy cerca que buscan esta nueva empresa consciente. Y respecto de la filosofía del trabajo, decirlo primero. El trabajo primero tiene que dignificar a la persona. O sea, hay que darle a través del trabajo la posibilidad al hombre y a la mujer de utilizar y desarrollar sus propias facultades. Eso es muy importante. Es una norma fundamental de la filosofía del trabajo. Que el trabajo te permita expandir tus propias potencialidades, tus propios talentos. Lo segundo, el trabajo tiene que ayudar a liberarse del ego que tienen las personas, uniéndolas a otras en una tarea común. Por lo tanto, es tan distinto cuando uno ve el trabajo en conjunto, que todos somos un equipo, a esa persona que va y dice, bueno, voy a mi trabajo, pero con un ego que dice, bueno, yo soy el gerente general, el presidente, todos estos dependen de mí, y no se dan cuenta los empresarios inconscientes, que son los mismos trabajadores los que hacen todo lo que él está haciendo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, otra norma en la filosofía es esa, desprenderse o ayudarse a liberarse de ese egocentrismo. Y también las últimas dos normas, porque son 4 normas de una filosofía nueva, implica producir bienes y servicios para un estilo de vida sustentable. No se saca nada hoy día, por ejemplo, lo que hacen las 7 familias dueñas del 70% de los recursos pesqueros chilenos, que lo que están haciendo es la pesca de arrastre. Y esa pesca de arrastre, en vez de generar riqueza, está empobreciendo los mares, Ramón.
No es vida sustentable, no es una filosofía laboral sustentable el trabajar de esa forma. Estuvimos ahí en la caleta El Manzano, en Hornopirén, comuna de Gualeguay, conversando con los pescadores artesanales. Están en un estado prácticamente de depresión, Ramón. ¿Por qué? Porque primero no los dejan salir a pescar por el confinamiento, pero segundo y lo más relevante es que a 50 metros de sus casas en el mar están las salmoneras. Y las salmoneras, Ramón, están destruyendo y han destruido toda la biodiversidad de los mares. Es un desierto los mares debajo de las aguas de Chiloé. Es un desierto, Ramón. Y te lo digo porque conversamos con un buzo durante 15 años, estuvo metido ahí y me dice, doctor, no se imagina lo que hay debajo. Hay un desierto. Incluso los peces de orilla ya no hay, Ramón. Por lo tanto, el pescador artesanal ni siquiera puede pescar en la orilla porque la contaminación de los salmones que han hecho, lo han ya metido en una hectárea, 100 millones de salmones, qué sé yo. Han destruido incluso la pesca de orilla en los mares más ricos. ¿Y por qué digo esto? Porque las normas para criar los salmones que se implementan en Chile no son las mismas de allá del norte de Europa. De Noruega. Allá se respetan y acá no se respetan. Y no se respetan porque se tiene una mala filosofía laboral. No se están produciendo bienes y servicios de manera sustentable, sino que están maximizando el consumo, la riqueza, la productividad a costa del medio ambiente. No tiene nombre lo que está ocurriendo, Ramón, en nuestras caras. Y todo esto amparado por estas derechas e izquierdas siniestras, que son los que mantienen la oligarquía, Ramón. Sí. Y lo último, dentro de la filosofía laboral que se requiere, es dividir, como te señalaba hace un rato, al trabajo en 8 horas de trabajo, digamos al día, en 8 horas de ocio y 8 horas para dormir. Uno tiene que entender que eso dignifica, estas normas de filosofía son importantes para que incluso la productividad aumente en nuestros países. Por lo tanto, eso es un poco lo que te quería decir en esta etapa y te doy el pase, Ramón, porque Sí. tengo unos conceptos finales. Bueno, yo conozco empresarios chilenos, me acuerdo Roberto Fantuzzi, un discurso que dijo, un discurso que duró 20 segundos. Él se paró y dijo, yo no necesito micrófono para hablar, estoy acostumbrado a hablar con mis trabajadores. Él se levantaba a las 5 de la mañana a leer filosofía griega y después era el primero en que llegaba a su fábrica, hacían ollas y hacían otras cuestiones más. Y dijo, un país que exporta materia prima e importa productos manufacturados con esa materia prima, sigue siendo una colonia. ¿Cómo es posible que haya tanto engaño y que los países ricos, que según Yunus somos nosotros, según Manfred Magniff somos nosotros, porque tenemos las riquezas del planeta? ¿Cómo es posible que nos engañen tanto? Y quiero hacer un énfasis ahora en lo que tú dijiste, que el pueblo, la voz de Dios, la voz del pueblo, la voz de Dios. Sí, pero quiero especificar bien, porque para mí pueblo no es toda la gente, porque las élites, parte de la élite, porque hay gente de la élite que es muy buena. Quisiera también mencionar a otro trabajador chileno que me parece encomiable, un trabajador que hacía trabajo justamente en economía, que es Gino Lorenzini, que hizo ganar dinero a gente cercana a mía con sus ahorros para que no le robaran tanto. Una persona absolutamente, yo lo conocí, no lo conozco en persona, hemos hablado, qué sé yo, pero prueba. Por los frutos se van a conocer siempre las buenas personas y también en los empresarios. Bueno, quería aclarar esto del pueblo. El pueblo tiene que ver también con las personas educadas,
pero también que buscan la verdad. Quiero leer una frase de Gustave Le Bon, de un libro de 1895, Psicología de las masas. Que es importante que tengamos esto, porque la gente, por ejemplo, se va a la izquierda, porque dice, acá estamos el pueblo y todo, y resulta que hay un montón de masa también. Gente que sigue a las élites. Gente que como masa, como sale en este libro, pueden incluso matar a otros, como mataron a 100 millones en la Unión Soviética y 200 millones los chinos para instaurar un sistema para liberar al trabajador, y siguen siendo esclavos. Siguen teniendo que ponerle guardia a la gente, no pueden salir libremente de Cuba, trata de salir de China y ser un trabajador. Esto decía Gustave Le Bon en su libro Psicología de las Masas, aclarando más finamente quién es el pueblo. El pueblo no es toda la gente que está debajo de los empresarios. Ojo con eso. Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Nunca. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Entonces hay gente que está en la base de la pirámide, voy a llamarlo así. Hay gente súper buena que es el pueblo. Pero hay parte de ese pueblo que es masa, que están en complicidad con las élites, aunque los odien, votan por ellos igual, porque se los engañan. Los Así engañan. Y uno es. puede decir, oye, pero están engañados. Si llega alguien a desengañarlo, los van a matar. Hay una historia con el presidente Balmaceda, chileno, no es tiempo de contarla aquí, pero hay cosas terribles. Hay gente que no ama la verdad. También el pueblo tiene que ver con la base de la pirámide económica, que son gente con cierta educación y que aman la verdad. Ahí en las bases gente que no ama la verdad y hay gente maldita, de verdad, y está en todos los pueblos. Insisto, se mataron 200 millones de personas en China, pregúntale a un tipo de izquierda, oye, ¿usted qué opina de eso? No opinan. No opinan. Están tan imbuidos en ese engaño que no son capaces ni siquiera de arguir argumentos lógicos en base a genocidio que han cometido las masas en nombre de la gente que los controlan. La masa es la parte del pueblo controlada por la élite. Así es. Por supuesto, tienes toda la razón y estamos totalmente de acuerdo. La masa es irracional. Sí, El pueblo es racional y es la esperanza. sí. Por eso Vox Populi, Vox Dei, y muy buena ese contrapunto y aclaración. Decir, tenemos unos minutos más, Ramón. 4. Decir lo siguiente para terminar esto. Necesitamos construir empresas conscientes. Y eso tiene que ver con, bueno, con lo que hemos conversado y con la necesidad de obtener fines productivos con un mínimo de medios, es decir, sustentabilidad. No podemos que la producción de algún servicio o un producto sea depredando. Eso es antieconómico. ¿Y qué es lo que sucede? El sistema actual, la empresa actual, de tanto practicar los vicios, su inteligencia ha dejado de funcionar porque la práctica sistemática de los vicios colapsa la inteligencia. Por lo tanto, necesitamos de alguna forma, en resumidas cuentas, decir algo muy sencillo, que yo lo tengo, aprovecho de decirlo en mi libro acá, El político en 2012, en la reformulación económica, que para tener una empresa consciente, un modelo económico consciente y permitir así la evolución de nuestra nación, de nuestro país y la evolución humana también, decir lo siguiente. Y es el mensaje final para todos los empresarios y nuevos empresarios que busquen la conciencia. Deja de hacer el mal, trata de hacer el bien. En eso se resume, Ramón, cómo pasar de una empresa inconsciente a una empresa consciente. Y solamente decirle antes a los amigos de que están allá al otro lado de la orilla, no se olviden de apoyar al Centro Unido, 2 minutos en cervel.cl y nos apoyan Partidos Políticos en Formación con su clave única
y ahí me apoyan también para ser candidato presidencial y para que la educación también hagamos una gran reforma educativa con mi querido mago cósmico que está aquí al otro lado de la orilla. Ramón, Oye, un les abrazo recomiendo gigante. Muhammad Yunus, hay entrevistas muy interesantes en español. Muhammad Yunus es la belleza de pensar. Les va a quedar todo muy claro lo que es ser un empresario consciente. El libro del Dr. Faiz, Politicón 2012 también. Eso. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro encuentro en Mercurio.